Bienvenidos a la lección número 7 del tercer trimestre de la clase de los menores. Estamos hablando de la historia de José. Vamos a hacer un recuento. Hemos hablado acerca de cómo se originó el problema de José, cómo Dios dirige su vida. Vimos que el problema empezó antes que él naciera, cuando el papá se toma cuatro esposas. Nosotros estamos hablando del eslabón de la comunidad, que nos tenemos que tratar con respeto, a pesar de que las circunstancias sean adversas, ¿verdad? La historia de José es un ejemplo de que cuando los padres cometen un error como esposos, ¿no es cierto? Porque el papá se tomó cuatro esposas, dos esposas y dos concubinas, pero eran cuatro en total. Los hijos crecen de una manera diferente y vamos a seguir con el método que estamos hablando. Los personajes, conservamos el mismo esquema, solamente que ahora vamos a hablar sobre la esposa de Potifar. Vamos a ver qué características positivas tenía, qué características negativas y qué vamos a imitar. Ya hemos hablado de José, de los hermanos, del esposo de la esposa de Potifar. Y como hemos visto, el problema empezó, como te dije yo, el papá se toma cuatro esposas, tiene 12 hijos, una hija, Dina. Las esposas se peleaban por el amor del esposo, porque tener cuatro esposas y la semana tenía 7 días, alguien tenía que dormir más días con el esposo y eso era un problema grande. Los hijos crecieron en ese ambiente de celos, de contienda, de rivalidad. Yo soy mejor que tú, yo soy el hijo de la esposa, eso era un problema grande. Así que cuando José nace, luego nace su hermano Benjamín y muere su mamá en el parto después de dar a luz. Entonces Jacob lo toma a José como su hijo favorito porque es el hijo que había nacido y lo quería más que a todos. Entonces José comienza a crecer en ese ambiente, eran niños adventistas, como te digo, era una familia adventista, guardaban el sábado, cantaban, diezmaban, no comían puerco, esperaban la venida del Mesías, tenían el don de profecía, así que era una familia completa como nosotros somos. Pero la familia era un problema, los hermanos no se portaban bien, estaban en la adolescencia, tenía muchos hijos, Jacob, se notaba que él tenía preferencias por José, para rematarlo le regala una túnica cuando él estaba recibiendo visiones de Dios, decía, tú vas a ser el que nos vas a gobernar. Y todo eso empezó en un problema grande. Los hijos no eran tontos, se dieron cuenta de la preferencia. Así que cuando tuvieron la oportunidad, cuando José fue a buscarlos para saber dónde estaban, y vieron que él venía con esa hermosa túnica de colores, que era de los príncipes, que era una túnica costosa, valiosa, una túnica, un regalo de su papá. Por lo tanto, realmente eso lo agarran a José, rompen la túnica, que era el odio que sentían hacia José, lo meten a una cisterna, planean matarlo. Rubén, el hermano, trata de solucionar el problema, reteniendo, déjenlo ahí nomás. Y luego él quería dejarlo libre cuando los hermanos estuvieran dormidos, pero pasan unos ismaelitas y venden a José como esclavo por 30 piezas de plata. Y lo interesante es que ellos planearon una coartada para decirle al padre, porque no era que, tu hijo ni idea ni lo hemos visto. Así que al romper esa túnica matan un corderito, la sangre, en esa época no había policía que viera el DNA de la gente, simplemente le llevaron y le dijeron, mira, aquí está la túnica de tu hijo, reconócela porque parece que un animal lo mató. Y entonces Jacob mira la túnica, llora, es la túnica de José que él mismo le ha mandado comprar. Y entonces los hermanos planearon perfectamente. Jacob no dudó de la palabra de sus hijos. Ellos no tuvieron arrepentimiento ni remordimiento porque el papá de ahí en adelante lloraría todas las veces que recordaba a José. Así que cuando tú recibes un reconocimiento, recuerda que siempre puede fomentar en las otras personas el odio. Aún esta es una familia que tuvo un odio y realmente lo mataron, realmente lo mandaron matar. Mientras tanto, José se iba en dirección hacia Egipto. Lo que el odio puede hacer
Realmente es más grande de lo que uno piensa. Pero Dios estaba obrando. Ellos no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. No podían ver la mano invisible de Dios en su modo de actuar. No sabían que su mejor esfuerzo por destruir a este soñador estaba haciendo reales los sueños que había tenido. Acuérdate que José había tenido un sueño donde el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él, donde las espigas que habían juntado, la de él se paraba y la de sus hermanos se inclinaban. ¿Cuántas veces Dios obra de una manera de la que tú no esperas, ¿no? Dios toma los mismos pecados de los destructores y los convierte en un instrumento para la liberación. Porque aunque tenemos que reconocer que aunque José ahora había sido un hijo favorito, ahora era llevado a ser un esclavo, Dios lo estaba sacando de un hogar con muchos problemas que tenía. Habían demasiados celos, demasiada contienda, así que Dios se lleva a José a un mundo diferente, aunque no era fácil, es fácil decirlo, ¿no? Pero ser un esclavo en el tiempo de Jesús, en el tiempo bíblico y en todas las épocas no era nada fácil. Así que la lección 7, esto está yendo demasiado lejos. Hay límites que tenemos que respetar entre nosotros. El versículo se encuentra en Marcos 12, 30, 31. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, pero hay un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que esto, pero hay límites que nosotros tenemos que dar. José he llevado a Egipto. Yo estuve en Israel y la gente se transporta en camellos. No me gustó subirme en camello, pero fue una experiencia muy bonita. Así que yo estuve en Israel y le puedo contar que la gente José era llevado, no crean que lo subieron arriba de un caballo, posiblemente, o de un camello, posiblemente él fue caminando hacia la dirección de Egipto, por supuesto que le daban agua y alimentos, porque él iba a ser vendido a un buen precio. En esa época José era un muchacho fuerte, joven, guapo, así que él tenían que cuidarlo y el calor era intenso. Bueno, él había nacido allí, así que él sabía cómo era el calor. Ya en Egipto, José es comprado por Potifar, un oficial del faraón. Allí, cuando es llevado, él realmente es llevado allí. Vemos aquí la caminata desde Galaad hacia Egipto, lo vemos en este mapa. Dios, la Elena de White dice que Dios, los ángeles enviaron, pero condujeron a Potifar, quien lo compró a Potifar, eh, era un representante, era parte era un gobernador del faraón. Ahora, Potifar significa devoto del sol. Así que posiblemente algunos eruditos de la Biblia dicen que él era eunuco. Quiere decir que como él estaba en el palacio, trabajaba para el faraón, posiblemente le cortaron el miembro viril, le cortaron su pene y él lo casaron, pero él automáticamente parecía que no tenía relaciones sexuales con su esposa. Eso dicen los eruditos de la Biblia. La Biblia no dice, pero posiblemente él era eunuco, ¿no es cierto? El matrimonio solamente era para que él tuviera una compañía. Así que José fue comprado como esclavo por Potifar, pero Dios estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Quiere decir que José lo que había aprendido con su padre, la administración, cómo dirigir una casa, aunque él vivía en carpas, eso le había ayudado a ser una persona útil. O sea, lo que tú aprendes en tu casa algún día te va a servir. Así que a José le ayudó la honradez, el trabajo que él tenía, le ayudó. Y dice que el egipcio vio que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Claro, Potifar tenía muchos esclavos, pero se dio cuenta que con José era diferente. José era una persona que adoraba a Dios. Posiblemente le dijo el sábado no voy a trabajar los otros 6 días. Y entonces veía Dios, Potifar, que Dios le daba a una abundancia, que con José había una multiplicación en esa época cuando las tierras, los cultivos, los animales eran lo valioso que tenían las personas como las joyas y el oro.
no había tarjeta de crédito, así que Potifar se dio cuenta que Dios lo estaba bendiciendo más que a los otros esclavos que él tenía. Así que por como vio que sobresalía, José es nombrado mayordomo en la casa de Potifar. Un mayordomo era, él era el que organizaba todo en la casa y él era la persona de confianza de Potifar. Así que él se encargaba de que él tuviera su comida, se atendiera, la casa limpia, en una época donde no había aspiradoras. Así que según Colosenses 3:22 al 23, eh, aunque José no se dejó amargar la vida, que le cambió la vida, tenía 17 años, así que era responsable. Así que le dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, dice Colosenses, no sirviendo por el ojo, por algún interés, sino que de corazón, sincero, temiendo a Dios. Así que era lo que hacía José. Hacía de todo como, con corazón, como si él trabajaba para Dios y no para los hombres. Así que esa era la actitud que tenía José. Y Jacob, y como te digo, Potifar se dio cuenta de que José estaba siendo bendecido por Dios. José no se dejó amargar, posiblemente lloraba porque extrañaba a su padre, extrañaba a su familia, pese a que no era perfecta, pero él decidió mantenerse leal a Dios, a pesar de que las circunstancias eran diferentes. Y Dios lo había sacado de ese hogar problemático, a pesar de que era un hogar adventista, lo llevó a un lugar donde aparentemente las cosas iban mejor. Pero aconteció que la mujer de José, pues la mujer de Potifar, se enamoró, dice que puso los ojos en José y un día le dijo, duerme conmigo. Pues, posiblemente por eso algunos eruditos creen que esta esposa, aparte de ser infiel, era una concubina de Potifar. Así que cuando Potifar lo nombra mayordomo, le dio toda la potestad. Él no se preocupaba de nada a Potifar, solamente de lo que del pan comía. Y Moisés dice las características físicas de José. Que José era de hermosa cara y de buena presencia, o sea que era un muchacho guapo. Entonces, la esposa de Potifar, una mujer muy bonita, porque las egipcias eran esbeltas, como ustedes ven en las pirámides, en los videos que pueden ver del Egipto antiguo, las esposas de los gobernantes eran mujeres altas, esbeltas, muy bien vestidas, perfumadas, muy bien pintadas. Así que era una mujer muy atractiva, pero se enamoró de José. Ahora, ¿qué hubiera hecho un muchacho de 17 años ante la belleza de una mujer? Automáticamente él hubiera cedido, hubiera caído, quizás lo hubiera hecho una vez con ella, hubiera tenido relaciones sexuales y ya hubiera quedado así, pero José se mantuvo de parte de Dios. Y la Biblia dice en Génesis 39, 8 al 9, que él no quiso y le dijo a la mujer de su amo, he aquí mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, he puesto todas las cosas, el dinero, el pan, los animales bajo mi mano. Pero de una cosa es que yo no puedo tocarte, es que eres tú, porque tú eres la mujer de mi amo. Ahora, esto nos demuestra que los 10 mandamientos estaban vigentes. El séptimo y el noveno y el octavo mandamiento, el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, era un mandamiento que José estaba obedeciendo. Y él le dijo, ¿cómo yo haría un pecado tan grande contra Dios? Y esto era un acoso sexual diario. Pero ella no le escuchaba a él, sino que siempre acostarse con ella, quería acostarse con él para estar con ella. Pero él se rehusaba. No sabemos la Biblia no dice cuántas veces fue el acoso, pero dice que era una cosa que sucedía todos los días. Pero un día estaba él haciendo su trabajo cuando no había nadie en la casa y entonces ella lo coge de la ropa y le dice, tienes que dormir conmigo. Entonces él deja la ropa en las manos de ella, se quita las túnicas, posiblemente, acuérdate que eran túnicas, y huyó y salió corriendo. Ahora, cuando la esposa de Potifar era una mujer bella,
Era una mujer muy hermosa, muy atractiva, bien perfumada, pero era una mujer muy seductora. Parece que le había sido infiel, parece por los datos que ella quizás le había sido infiel con otros esclavos, ¿cierto? Porque los esclavos también eran parte de la casa. Así que cuando la tentación, hablamos de la tentación de José, fue sutil, era una mujer atractiva, fue sugestiva, ella le mostró sus encantos, porque como tú ves, como te he dicho, en las pirámides, en las figuras, se muestra una mujer, las mujeres egipcias tenían buen cuerpo, eran altas, muy bien vestidas, la tentación fue silenciosa o secreto, porque José no habló de las propuestas de la mujer, ni ella tampoco lo mencionó, fue sistemática o fue sostenida. Ella aprovechaba su poder como la esposa, fue sorpresiva porque lo coge a José y fue sujeción, o sea, lo toma. La mujer de Potifar buscaba seducir a José. Es algo que hoy día puede ocurrir también contigo cuando tú te relacionas con personas dentro de la iglesia o fuera de ellas. O sea, la belleza era seductora, la atracción era mutua, porque José reconocía que era una mujer hermosa, pero sabía que ante Dios él no podía tomarla porque era la esposa del jefe. Así que cuando ella oyó, cuando ella se vio que José la rechazó, entonces entra lo otro, se volvió vengativa. Ok, tú no quisiste estar conmigo, me las pagas. No quisiste hacer mi capricho, me las pagas. Cuando alguien rechaza por una seducción, la venganza también viene. Vimos que cuando a José sus hermanos le vieron la preferencia que mostraba su padre, le ocurrió algo. Ahora vemos que cuando la mujer intenta seducirlo, también hay una reprensión para José por no permitirse, por no permitir cumplir los caprichos de una mujer seductora. Así que cuando viene el esposo, ella le cuenta, a Potifar le cuenta las cosas que le ha dicho, le dice a los criados, el hebreo ese, porque dijo el hebreo ese, o sea, el cristiano, el adventista ese, me ha intentado violar, dijo ella. Aquí ha dejado su ropa porque yo le dije que no y comencé a gritar. O sea que ella hizo un show. Pero ella dice el hebreo ese, quiere decir cuando dice el hebreo porque él sabía que José adoraba a Dios, que José era adventista, que José guardaba el sábado, que José era respetuoso de la ley de Dios. Así que ella le dice a los criados, José escapa y José posiblemente estaba escondido esperando que viniera Potifar. Y entonces José, la esposa, le cuenta al esposo, a Potifar, y él se encendió en furia porque, pero aquí hay algo interesante. En esa época, el Potifar pudo haberlo matado. Nadie lo iba a decir que era inocente. Pero dice la Biblia que lo tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Ahora, mi opinión es que creo que Potifar no le creyó, porque conocía a José y pues si le hubiera creído quizás lo hubiera matado. Pero al ver, quizás entró en duda y también la misericordia de Dios, porque Dios no permitió que le pasara nada malo a José, bueno, aunque malo sí era ir a una cárcel. Y no te imagines que la cárcel era bonita como se presenta en la figura. Las cárceles eran lugares horribles, donde no había aire acondicionado, no había comida, no había esas cosas, pero realmente José es llevado por Potifar y llevado a la cárcel real. Yo creo que Potifar no le creyó porque automáticamente lo hubiera mandado matar, pero no lo mandó matar. Pudo haberlo él matado a que los demás esclavos lo agarraran a José y le metieran la espada, o la lanza, o la flecha, o lo que sea. Pero él parece que no creyó, automáticamente simplemente lo mandó a la cárcel. Ahora, primero vimos a José, un niño mimado, engreído, un buen hijo, amado por su padre, con buenos regalos. Luego vemos que cambia la historia porque ahora sus hermanos le quitan los regalos que tenía, le quitan la túnica, lo venden como esclavo. Llega a la casa de un hombre Potifar, trabaja, tiene las bendiciones de Dios, pero
La esposa lo seduce, él no quiere, él no acepta, se mantiene fiel a Dios y ahora por mantenerse fiel a Dios y no aceptar la seducción de la mujer de Potifar, automáticamente es llevado a ser preso. O sea, que iba de mal en peor la cosa. Hijo predilecto, esclavo, ahora preso. En una cárcel donde hacía mucho calor, ¿no es cierto? En una cárcel que no tenía las comodidades, no iba a recibir la visita de sus parientes. Allí fue llevado y vamos a ver que la mano de Dios estaba dirigiendo a José. Ahora, cuando las personas tienen un atractivo físico y aunque no lo tengan, siempre va a haber personas que quieren seducirte para tener relaciones sexuales. Cuando tengas esa tentación, debes recordar lo que hizo José. Se mantuvo leal a Dios y huyó. No importa lo que sucedió después, José quería obedecer a Dios. Si José hubiera aceptado tan solo una vez, hubiera sido el amante de esa mujer por toda su existencia. Así que Dios tenía un plan para José y realmente José la estaba pasando mal, pero su conciencia estaba tranquila. Él posiblemente lloró porque era humano, él no comprendía todo lo que estaba pasando, pero él decidió mantenerse leal, amigo de Dios, decidió mantenerse obediente a Dios y eso fue lo que consiguió. Vamos a ver la próxima semana que cómo queda la historia. Hoy día hemos visto alguna característica. La vida de José no fue una vida fácil. Algunos dicen que la vida de José fue como la de Jesús, que estuvo en tentación. Pero José se mantuvo leal a Dios. Ahora, ¿piensa que a ti te puede pasar lo mismo? Sí. ¿Por qué le pasó a José eso? Si él era un hijo de Dios, era obediente, buen hijo, no robaba, era una persona trabajadora. Porque cuando vivimos en este mundo de pecado, las cosas malas pueden pasar. Así que vamos a ver la próxima semana qué sucede con José. Posiblemente tú sepas, pero yo quiero que tú captes el mensaje. Que las mismas cosas te pueden pasar a ti como le pasó a José. Pero cualquier sea la circunstancia, tú tienes que mantenerte leal a Dios. Al final Dios tenía un premio para José y para su familia. Ahora José estaba más solo de lo que él pensaba, en una cárcel. Así que imagínate, él no podía recibir visitas de sus parientes, su padre ni se imaginaba, él lloraba por su padre, recordaba, se preguntaba qué cosas pasaban, pero él seguía manteniéndose leal a Dios, aceptó con humildad las cosas que él pasaba. Lo vemos la próxima semana en la lección número 8, que va a estar súper interesante, así que nos vemos la próxima oportunidad. Que Dios nos ayude y recuerda, no importa las cosas que pasen, si te viene una tentación, huye. Es preferible mantenerse leal a Dios que caer en la seducción. Si José tan solo hubiera hecho una vez, las cosas se hubieran complicado para él y ahí sí que merecería la muerte. Porque tenía la esposa de Potifar, era una mujer muy bella, pero también se ve que era una mujer muy vengativa si no le cumplían los caprichos. Nadie debe ser un juguete de nadie. José se mantuvo leal a Dios y obedeció los mandamientos. El séptimo mandamiento: no cometerás adulterio.